va a ser el Monte de las Bienaventuranzas. Después vamos a tener también otras visitas que están alrededor del lago o del mar de Galilea, donde se ve, por ejemplo, la iglesia de la multiplicación de los panes y peces, el primado de San Pedro y Cafarnaúm. Eso todo lo vamos a hacer hoy, esta mañana, digo. Así que este día, sí, todavía estamos en Galilea, todavía tenemos mañana también otro día en Galilea, pero vamos a dedicar el día más a la vida pública del Señor. Ayer estuvimos en Nazaret y recordamos que Nazaret es la ciudad de la Anunciación, pero además era la ciudad donde Jesús vivía 30 años más o menos, que conmemora más la vida oculta de Jesús, vivía igual como los demás. Y aquí donde vamos a llegar es la zona, es el área donde empezó a predicar sobre el reino de los cielos, sobre el Salvador, sobre el Mesías, sobre el Hijo de Dios, claro, sobre él mismo. Así que vamos a ir y vamos a ver a esta zona, que de hecho no ha cambiado mucho. Digo, me refiero como la naturaleza por ahí todavía más o menos como era en la época de Jesús. Todavía tenemos el mar de Galilea, sí, verdad, como vamos a llegar, vamos a ver que el nivel ha bajado un poco, pero es igual, es una zona que nos ayuda más a revivir el Evangelio, recordar exactamente sobre los acontecimientos más importantes que sucedieron por allá, por ejemplo el sermón de la montaña, por ejemplo cuando Jesús habló sobre el pan de vida, eso todo pasó donde, alrededor del mar de Galilea, en una zona que se llama el Monte de las Bienaventuranzas, y en otro lugar que se llama Cafarnaúm. Así que recuerden también que el pueblo judío en aquel tiempo esperaba al Mesías, sabía que iba a venir, pero claro, tenemos que recordar que ellos pensaban que el Mesías viene más para salvarlo o para salvar al pueblo judío de los romanos. Jesús vino y nosotros recordamos, y el Evangelio siempre dijo esto, que Jesús vino pero proclamó sobre la salvación humana y además también proclamó el reino de los cielos, que es el Hijo de Dios, que es el Salvador. Y nosotros también sabemos que una gran parte de las narraciones de los evangelios sucedieron alrededor del mar de Galilea. Si abrimos el evangelio siempre habla, por ejemplo, de Cafarnaúm, del lago de Tiberíades, de la zona donde hizo tantos milagros, especialmente en el pueblo de Cafarnaúm. Así que muchas cosas sucedió por ahí y hasta dónde vamos a ir nosotros. Recordamos, por ejemplo, cómo Jesús eligió a sus discípulos, que unos eran pescadores, donde alrededor o pescaban en el mar de Galilea. Recordamos que hizo muchos milagros, especialmente cuando se dio de comer a muchas personas, a 5,000 personas. Eso también pasó por ahí, y curó también a muchos enfermos, especialmente en los pueblos de Cafarnaúm, Betsaida y Corazín, que todos están alrededor del mar de Galilea. Por eso digo que es una zona donde ya hizo mucha cosa por ahí, y para nosotros también es un lugar que otra vez quería recordarles que nos reviven o nos hace revivir más el Evangelio. Por eso también es una zona que nos ayuda a meditar en la vida de Jesús, especialmente cuando vamos a estar en la barca, que hoy por la tarde o después de visitar allá vamos a tener una experiencia y vamos a estar en una barca en el mar de Galilea, y allí podemos también sentirlo y podemos pensar exactamente que desde más de como 2000 años el Señor mismo estuvo por allá predicando dentro de los pueblos de Cafarnaúm, Betsaida y Corazín y otros. Quiero decir también que en aquel tiempo, por ejemplo, el pueblo judío tenía que ir a Jerusalén siempre. Los judíos en la época de Jesús tenían como 3 fiestas principales. ¿Qué significa principal? Que todos tenían que hacer una peregrinación a Jerusalén. Era obligatorio. Y las fiestas eran así: la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la tercera que se llama los tabernáculos. La fiesta de la Pascua mucho más conmemora cómo el pueblo de Israel
salió de Egipto, cómo Moisés ya llevó afuera al pueblo de Israel, salió de la esclavitud a la libertad. La segunda fiesta era el Pentecostés, es después de 7 semanas el profeta Moisés recibió las tablas de la ley. Y la tercera fiesta era los tabernáculos, que en hebreo se llama Sukkot, que quiere decir o quiere recordar y conmemorar cómo el pueblo de Israel vivía en el desierto 40 años dentro de unas tiendas. Así que imagínense, en aquel tiempo todos tenían que ir a Jerusalén para hacer una peregrinación. ¿Por qué a Jerusalén? Porque ahí estaba el templo, porque allí los judíos tenían el templo. Así que Jesús también con sus discípulos subía siempre a Jerusalén, al templo, y luego regresaba de nuevo a esta zona, al mar de Galilea, para seguir con su ministerio. Así que es mucho más, nos recuerda del ministerio público de Jesús. Y el Evangelio también cita y dice exactamente cuándo Jesús empezó a predicar o cuándo empezó con su ministerio público. Eso también nos habla cuando dice como Juan el Bautista. Recordamos que Juan el Bautista también tenía su ministerio. Recordamos que estaba predicando sobre la venida del Señor, sobre el reino de los cielos, sobre Jesús. Y cuando Juan el Bautista termina con su ministerio, Jesús empieza. Jesús sale o viene desde Nazaret, desde el lugar más o menos donde ya llegamos nosotros, y viene a la zona del lago o del mar de Galilea para empezar con la vida pública. Así que va a ser seguramente un día también bello hoy, y como sabemos todos que vamos a empezar con el monte de las bienaventuranzas, el lugar donde proclamó el sermón de la montaña, hablando más sobre quién son los bienaventurados. Así que es una zona también, recordamos en hebreo, los bienaventurados, en hebreo es Ashray, que quiere decir los que son alegres. ¿Bien? ¿Quién son los alegres? Así que vamos a ver esta zona, que claro, está también al lado de Cafarnaúm, y vamos a celebrar la misa en un lugar afuera, no dentro de la iglesia, para conmemorar cómo el Señor también proclamó el sermón allá en aquel día. Pues vamos ahora mismo, tenemos, yo creo que como en media hora, 40 minutos llegamos, así que podemos empezar con el rosario.